Matías, unidad 2, la célula. Robert Hooke, 1635 y 1703, utilizó un microscopio para observar un trozo de corcho y describió su estructura. Anthony Van Leeuwenhoek, 1635 y 1723, en la misma época de Robert, observó microorganismos, entre ellos bacterias. Matías Scheibler, 1804 y 1881, y Teodoro Schwann, 1810 y 1882. Scheibler en los vegetales y Teodoro en los animales. Se dan cuenta de que hay algo en común. Entonces ellos establecieron la teoría celular. Xavier Bichat, 1771 y 1802, introduce el concepto de tejido sin utilizar el microscopio. Seleccionaba alguna parte de un ser vivo y lo reducía al mismo. Rudolf Virchow, 1821 a 1902, desarrolló la teoría que todas las células surgen de las células existentes. Gregor Mendel, 1822 a 1884, promulga su ley de la genética, sin mejora los microscopios de 1850. Lee Margulis, 1938 a 2021, en la década de 1960 propuso la teoría endosimbiótica que explica cómo las células eucariotas se originaron a partir de las células procariotas. Santiago Ramón y Cajal, 1852 a 1934, vio que el sistema nervioso estaba formado por un tejido de células. La demostración le valió el Premio Nobel de Medicina en 1906. James Watson, 1928, y Franklin Pierce, 1916 a 2004, en 1953, estos dos científicos propusieron una estructura para el ADN. ¿Qué es la célula? La célula es una unidad básica de la vida morfológica. Esto es porque mantiene su forma en la estructura más pequeña y funcional. Esto porque mantiene sus funciones básicas a cualquier ser viviente que puede llevar a cabo todas las funciones necesarias para mantener la vida. Teoría celular. La teoría celular es una de las bases fundamentales de la biología. Establece que todos los seres vivos están compuestos por células. La teoría celular establece los siguientes principios. Todos los seres vivos están formados por células. La célula es la unidad morfológica y fisiológica basada de la vida. Todas las células provienen de células preexistentes. Avances científicos y tecnológicos que contribuyen al estudio de la célula. El estudio de la célula ha sido posible gracias a una serie de avances científicos y tecnológicos a lo largo de la historia. Los avances en tecnología y ciencia han permitido a los investigadores a estudiar la célula con mayor detalle y profundidad, lo que ha llevado a un mayor conocimiento de la biología celular y ha permitido los avances en áreas como la medicina, la biotecnología y biología molecular. Algunos de los más importantes son los siguientes: el microscopio, la biología molecular, la microscopia electrónica, la secuencia del genoma, la biotecnología, la genética célula-célula. La célula como sistema. La célula es considerada un sistema porque está compuesto por diferentes componentes interconectados que interactúan entre sí y con el entorno. Trabajan en conjunto para mantener la vida y realizar sus funciones biológicas. El estudio de la célula como sistema ha sido fundamental para entender cómo las células procariotas fueron los primeros seres vivos en la Tierra y aparecieron hace unos 3.500 millones de años como los organismos vivientes unicelulares pertenecientes a los dominios Archaea y bacterias. Su tamaño es de 1 a 10 micrómetros. Sus partes son pared celular, plasmido, cuerpo de inclusión, membrana plasmática, citoplasma, organelos adaptivos u apéndices, nucleoide, ribosomas, fimbrias. Células eucariotas. Es la unidad básica de los organismos vegetales, animales, fúngicos y protozoarios. Es un tipo de célula que se caracteriza por presentar un núcleo bien definido, en el cual se encuentra su material genético. Su tamaño va de 10 a 100 micrómetros. Sus partes son membrana celular o plasmática, pared celular, citoplasma, membrana nuclear, citoesqueleto, ribosoma, núcleo, nucleolo, orgánulos, mitocondrias, aparato de Golgi, testículo endoplasmático. Funciones celulares. Las células realizan varias funciones, pero algunas de las funciones celulares elementales que deben cumplir para considerarse un ser vivo son nutrición, relación, reproducción. La nutrición tiene que nutrirse por sí misma. Si no lo hace, no se considera un ser vivo ni una célula. La nutrición tiene que ver con el proceso del metabolismo. Tenemos la relación. Todas las células deben relacionarse y comunicarse con el medio en donde vive. Lo podemos ver con la comunicación de señalización química, quimotaxis. Las células no entienden de palabras, entienden de señales químicas y eso tienen que hacerlo por ellas mismas. Si no lo hacen, no se considera. También tenemos la reproducción. Es la última función que debe hacerse toda la célula por sí misma. Esta debe ser capaz de, mediante la copa de su material genético y posterior división, dar lugar a dos células y las características iguales. Esto tiene que ver con el crecimiento de tejidos. Estructuras celulares. Las células tienen varias estructuras que les permiten llevar a cabo sus funciones.
varían de tamaños y formas entre los diferentes tipos de células y organismos. Estas son solo algunas de las muchas estructuras celulares que existen: núcleo, mitocondria, ribosoma, citoesqueleto. Diversidad celular. Esto se refiere a la variedad de tipos de células que existen en la naturaleza. Son variables en forma y estrechamente relacionadas con la función que desempeñan. También varía su función, a pesar de que todas las células tienen algunas características en común, como la presencia de una membrana celular y material genético. Niveles de organización celular. Los niveles de organización celular son una jerarquía de niveles estructurales que van desde la célula individual hasta el organismo completo. Los niveles son los siguientes. Nivel 1. Células. Son las unidades más pequeñas y básicas de la vida. Pueden ser procariotas como las bacterias o eucariotas como las células animales y vegetales. Nivel 2. Tejidos. Son grupos de células similares que realizan una función específica. Ejemplos de tejidos son el tejido muscular, el tejido óseo y el tejido nervioso. Nivel 3. Órganos. Son estructuras complejas que están formadas por varios tejidos diferentes que trabajan conjunto para realizar una función específica. Nivel 4. Son sistemas de órganos. Son grupos de órganos que trabajan juntos para realizar funciones corporales importantes. Ejemplos de sistemas de órganos son el sistema cardiovascular, el sistema nervioso y el sistema respiratorio. Nivel 5. Organismos. Es el nivel más alto de la jerarquía que incluye todos los sistemas de órganos y las células individuales que lo componen. Un organismo, el agua, es una molécula compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, con la fórmula química H2O. Es una sustancia esencial para la vida, ya que es necesario para la mayoría de los procesos biológicos. Los electrolitos son iones presentes en los fluidos corporales, como la sangre, la orina y el sudor, que tienen una carga eléctrica positiva o negativa. Agua en el organismo. El agua es un componente fundamental del organismo humano, ya que representa aproximadamente el 60% del peso corporal en adultos. Compartimentos líquidos. En el cuerpo humano, los líquidos corporales se distribuyen en diferentes compartimentos extracelular e intracelular. Intracelular es el líquido que se encuentra dentro de la célula del cuerpo. Extracelular. El compartimento extracelular es el líquido que se encuentra fuera de las células del cuerpo. Materia. Se refiere a cualquier sustancia que ocupa espacio y tiene masa. Átomos. Es la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene las propiedades químicas de ese elemento. Por ejemplo, es un grupo de 2 o más átomos que están unidos mediante enlaces químicos. Macromoléculas. Son moléculas de gran tamaño. Estas se unen mediante enlaces químicos para formar cadenas largas. Pueden ser de naturaleza biológica. Proteínas. Son macromoléculas que están compuestas por largas cadenas de aminoácidos que se unen mediante enlaces peptídicos para formar una estructura. Funciones de las proteínas. Las proteínas desempeñan una variedad de funciones en organismos vivos, como la catálisis de reacciones químicas. Constitución de las proteínas. Están compuestas por largas cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Las proteínas pueden tener 4 niveles estructurales distintos: nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, nivel cuaternario. Tipo de proteínas. Existen diferentes proteínas, cada una con su propia función y estructura. Algunos de ellos son: tenemos la composición química, entre las cuales encontramos proteínas simples, tenemos proteínas conjugadas, tenemos también su función tridimensional, distribución en el espacio de su estructura. Tenemos la proteína fibrosa. Su estructura tiene una forma de fibras largas y son insolubles en agua. También tenemos las proteínas globulares. Su estructura es enrollada y compacta, con casi forma esférica y suelen ser solubles en agua. Enlace peptídico. Los aminoácidos se unen para formar péptidos y proteínas mediante un enlace peptídico. Polipéptido es una cadena de aminoácidos unidos mediante enlace peptídico. Es un tipo de molécula que se forma durante la síntesis de proteínas. Frederick Sanger, 1918-2013. Un bioquímico británico considerado como uno de los científicos más relevantes de la historia de la ciencia, dedicado al estudio de la estructura de las proteínas y las moléculas de la insulina. En 1953 desarrolló un método para determinar la secuencia de aminoácidos en un polipéptido o proteína. Lípidos o grasas. Son lípidos también conocidos como grasas. Son grupos de diversos de moléculas. Son una de las 4 clases importantes de las moléculas que el cuerpo necesita para realizar sus funciones vitales. Funciones. Ofrecer una reserva de energía, mantener tu temperatura corporal, proteger tus órganos de posibles golpes, recubriéndolos con una capa de grasa, aportar ácidos grasos a tu cuerpo, permitir que las vitaminas liposolubles sean absorbidas, favorecer que aprecies el sabor y aroma de los alimentos. Fosfolípidos son un tipo de lípidos grasa que se encuentran en la membrana celular de todos los organismos vivos. Colesterol es un tipo de lípido o graso que se encuentra en las membranas celulares de los organismos vivos y es esencial para la vida. Glicolípidos son líquidos o grasas que se encuentran en las membranas celulares de los organismos vivos. Membranas biológicas. Las membranas biológicas son estructuras celulares que rodean y separan el contenido de las células de su entorno. Están compuestas por una bicapa lipídica. Modelo de mosaico de Jonathan Singer, 1972. Este modelo fue propuesto por Jonathan
Hansinger y Gard Nicholson en 1972. El modelo se basa en la idea de que la capa lipídica es una estructura fluida, en la que las moléculas de lípidos se mueven y rotan libremente en el plano de la membrana. Polisacáridos o azúcar. Los polisacáridos son carbohidratos compuestos por las largas cadenas de aminoácidos, que son azúcares simples como la glucosa, la fructosa y la galactosa. Dependiendo de su estructura, los polisacáridos pueden tener una amplia variedad de funciones en la naturaleza.